Tribunal Supremo de Justicia. Hoy no me gusta la asamblea, yo la elimino. Back in a reception with my staff. Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. El expresidente panameño Ricardo Martinelli, requerido en su país por escuchas ilegales, permanece arrestado en Miami y Estados Unidos, y su extradición está en manos de la justicia estadounidense y del Departamento de Estado de ese país. La justicia de Panamá lo acusa de interceptar las comunicaciones de más de 200 opositores durante su mandato entre el año 2009 y el 2014. Estados Unidos ha rechazado la fianza al expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien fue detenido en la víspera en la ciudad de Miami por casos de espionaje y corrupción durante su gestión entre 2009 y 2014. Estados Unidos es una democracia donde se respetan las leyes y los derechos ciudadanos. La defensa del expresidente Martinelli va a ejercer todos los derechos y garantías que le consagra el Estado de Derecho. Para los abogados del expresidente, este proceso está políticamente motivado, apuntando como culpable de su persecución al actual jefe de Estado panameño, Juan Carlos Varela. La Corte Suprema de Justicia de Panamá asegura que Martinelli usó fondos públicos para espiar ilegalmente por vía telefónica y virtual a más de 150 opositores políticos durante su gestión. Este proceso empezó en diciembre de 2015, cuando se ordenó prisión preventiva contra Martinelli, pero el expresidente huyó a Estados Unidos en enero de ese año. Apenas se abrió la investigación por malversación de fondos. Aunque no implica una inmediata extradición, la detención de este lunes responde a un pedido sin precedentes de Panamá a los Estados Unidos, enviado en septiembre de 2016, que fue seguida por la admisión de la alerta roja de Interpol en abril y la emisión del aviso en mayo de este año. Martinelli nunca escondió su ubicación y aseguró que volvería a Panamá apenas haya garantías de que sus derechos serían respetados. De momento, el juez federal de Miami, Edwin Torres, dio plazo hasta el 20 de junio a los abogados de Martinelli para prepararse y presentarse nuevamente. Y en una nota del diario La Prensa de Panamá, escrita por el periodista de investigación de Univisión Gerardo Reyes, se habla de las condiciones, cómo llegó a la primera audiencia ante la justicia de Estados Unidos en Miami el expresidente Ricardo Martinelli. Acudió como van los detenidos en ese condado, en esa ciudad, vestido de esta manera, con un polo y un pantalón caqui, esposado y encadenado en la cintura, y junto con otros presos que también tuvieron ese día su audiencia. La presentación de su abogado fue se dedicó sobre todo a esgrimir argumentos de tipo político y decir que eso coincidía con una visita del presidente de Panamá a la Casa Blanca a reunirse con Donald Trump. Bueno, no tiene derecho a fianza, así que sigue detenido, y una siguiente audiencia será el 19 de este mes del expresidente panameño, entonces detenido desde anoche en Miami, en Estados Unidos. Estamos ahora desde Washington en el teléfono con el doctor Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial. Doctor Rodríguez, buenas noches, bienvenido a TV Perú Mundo. Buenas noches, Josefina, a sus órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Usted ha dicho que está optimista por lo que acaba de suceder en Estados Unidos, esta detención de un expresidente, el expresidente de Panamá. Panamá reclama su extradición, nosotros reclamamos la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Usted ha dicho que esto puede ser una señal de optimismo. ¿En qué se parece el caso de Martinelli al caso de Toledo, y cuándo debemos esperar ya que se produzca una detención, como quiere el Perú? Bueno, en cuanto se parece, simplemente sería en la condición de expresidente de la República que tienen ambos, pero en cuanto a los delitos no creo que sean exactamente iguales los que se les atribuyen a cada uno, pero lo que sí nos alienta como sistema de justicia peruana es que ya esté un poco como disminuyendo el promedio de plazos para las extradiciones que
que en Estados Unidos generalmente eran pues por medio de 3 o 4 años, y en este caso el expresidente Martinelli, que está prácticamente como 1 año, y si ya la justicia norteamericana puso atención en el tema, yo creo que eso sirve como referencia positiva para las gestiones que están haciendo las autoridades peruanas respecto al expresidente Toledo. Ahora, de lo que se habló es que había temas por subsanar en el expediente. ¿De qué se trataban esos temas? ¿Qué pruebas faltaban? Y si esto ya ha sido completado en el caso de Toledo, de expresidente Toledo. Bueno, no. En el tema de las llamadas pruebas, lo que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos es verificar primero que haya un tratado, y ese tratado lo tenemos firmado con los Estados Unidos, el Tratado de Extradición. Segundo, haya lo que se llama el principio de doble incriminación, que el delito que le atribuyen al señor Toledo en el Perú también sea un delito contemplado en la legislación norteamericana, que también se cumple en el caso de lavado de activos. Y por otro lado, también hay un componente un poco ya político, diplomático, que no afecta las relaciones entre los dos estados, y eso ya es una valoración que hace, digamos, el Departamento de Estado. Pero una vez que ha hecho esa revisión, que es estrictamente formal, y yo entiendo que ya la documentación remitida por la parte peruana está completa, no falta absolutamente nada, porque si no ya hubieran solicitado que amplíen algún documento. De ahí tiene que derivarse el expediente al Departamento de Justicia, que es, digamos, el que ya formalmente verifica el tema de lo que se llama la causa probable, es decir, que existe un indicio suficiente que vinculan al requerido con alguna acción delictiva, y luego, una vez que se ha tomado, digamos, ese control, y donde interviene un fiscal norteamericano que en cierto modo representa al Perú, que hace suyo el pedido peruano, van a una audiencia, una vez que es amparada esa solicitud, lo derivan a un juez federal que hace una audiencia, digamos, de extradición, y se ordena, digamos, la detención, devuelve nuevamente toda la documentación al Departamento de Estado, que finalmente es el que toma la decisión, como en el caso peruano, que lo hace el Consejo de Ministros, si amparan o no la extradición. Ese es un camino de ida y vuelta que es un poco prolongado, pero entiendo que ya los requisitos formales han sido subsanados en el caso, digamos, de que hubiera faltado alguno, y estamos esperando solamente que se siga el curso, y digamos, también tengo que decirlo, la ministra de Justicia del Perú está actualmente en Washington, en Estados Unidos, ha tenido reunión con funcionarios del Departamento de Justicia y también con el fiscal adjunto. Entiendo que está ya impulsando el avance, digamos, de este trámite. Doctor, ahora, en este proceso, y como hemos visto en el caso, nuevamente volviendo al caso del expresidente Martinelli, él tiene una defensa en Estados Unidos. El expresidente Alejandro Toledo también tiene abogados que lo defienden en Estados Unidos. ¿Tiene el Estado peruano abogados en Estados Unidos para seguir esta causa? Yo tengo entendido que la señora ministra de Justicia también ha venido a ver ese tema, pero no, desde el punto de vista formal no es estrictamente necesario, porque cuando vayan a la audiencia en el Departamento de Justicia no va a intervenir ningún abogado representando al Perú, sino más bien un fiscal norteamericano que hace, en cierto modo, casi como si fuera un procurador del Estado peruano. Entonces no se requiere formalmente de un abogado, pero sin embargo, por razones prácticas, para fin de hacer un seguimiento, un monitoreo del curso del trámite, creo que el gobierno peruano va a contratar abogados, pero eso no lo conozco de manera detallada, pero entiendo que la ministra está también en esas gestiones. Entre las pruebas, entre lo que subsanó, que usted comentó hace un instante, por ejemplo, ¿se pudo incluir, hay algunas colaboraciones eficaces a las que se hayan podido acoger, por ejemplo, exministros del gobierno de Alejandro Toledo que se hayan podido incluir en este proceso? No conocemos de alguien que se haya sometido a un procedimiento de colaboración eficaz, que es un procedimiento especial, que en todo caso eso lo maneja la Fiscalía, y eventualmente un juez es el que aprueba ese procedimiento, pero en el caso del señor Toledo, pues hay, digamos, hipótesis de que Maiman podría hacerlo, u otras personas, pero formalmente no conocemos todavía que alguien se haya sometido a ese procedimiento de colaboración eficaz. Se ha conocido hoy, doctor Rodríguez, que ya se firmó un acuerdo con la Fiscalía peruana, con la Fiscalía en Brasilia, para no procesar a quienes den información, quienes han dado información sobre los casos de corrupción de Odebrecht, pero gracias a eso se estará llegando ya información sobre las delaciones premiadas, como se llama en Brasil, y documentos. Además, esos documentos van a ser procesados por la Fiscalía y en algún momento llegarán también a ser vistos por el Poder Judicial. ¿Tienen ustedes la capacidad para poder llevar a cabo la función jurisdiccional con tal cantidad de información? Bueno, en primer
lugar, como usted lo ha dicho, actualmente existen acuerdos entre la Fiscalía de la Nación del Perú, el Ministerio Público con la Procuraduría de Brasil, que es el fiscal de Brasil, donde, por ejemplo, se ponen ciertas condiciones de que no se procesen en el Perú a los colaboradores fiscales de Brasil, pero sus declaraciones, la información que ellos aportan, sí va a ser puesta en conocimiento de los fiscales peruanos para que ellos continúen con la investigación. Ahora, que usted me habla sobre la capacidad del sistema de justicia peruano y particularmente del Poder Judicial para poder afrontar este proceso de mega corrupción, estamos debidamente preparados. Hemos constituido un sistema nacional de justicia especializada en delitos de corrupción de funcionarios públicos, que lo encabeza la doctora Susana Castañeda Oso, que ya está trabajando desde el 31 de marzo del año en curso. Pero también debe quedar claro una cosa: del proceso penal nuevo que se sigue en el Perú contra cualquier persona por delitos de corrupción, diríamos que si hablamos de plazos, el 70% del plazo lo ocupa o está a cargo del Ministerio Público, porque está a cargo de la investigación, y los jueces solamente se hacen cargo cuando ya existe una acusación y tienen que procesar un juicio oral con todas las garantías, pero eso todavía no ha ocurrido y ocurrirá, calculo yo, de aquí a un par de años, probablemente, porque la prisión preventiva que se ha solicitado, por ejemplo, contra los principales implicados es de 18 meses, es decir, de año y medio, lo que significa que la Fiscalía está calculando que la investigación le va a durar mínimo un año y medio. Entonces, hasta que se formule acusación y se realice un juicio oral donde eventualmente se va a establecer la inocencia o culpabilidad de un investigado, va a pasar todavía muchos meses. Ahora, doctor Rodríguez, una vez que ya se ha firmado este acuerdo con la Fiscalía y reciban las declaraciones y los documentos, los fiscales peruanos, ¿pueden entonces levantar el secreto? Bueno, yo entiendo que las primeras condiciones son de que todavía se guarde reserva, pero eso no significa de que los fiscales del Perú no lo van a tener a su disposición. Sí lo van a tener, porque además es para 11 países de América Latina, no solamente para el Ministerio Público del Perú. Y ya los fiscales, una vez que ya hayan, digamos, avanzado en su investigación, y para no justamente perjudicar el carácter reservado de la investigación, yo entiendo que es conveniente que se mantenga esa reserva, porque si no sería perjudicar, digamos, la estrategia del Ministerio Público. Bueno, muchas gracias, doctor, por comunicarse con nosotros desde Washington por este tema que tiene que ver, por supuesto, con la corrupción, que acaba de salir una encuesta, es la primera preocupación nacional. Muchas gracias, doctor. A usted, muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, acaba de salir encuesta del INEI que la seguridad ya no es el principal problema para los peruanos, sino es precisamente la corrupción. Es entendible dadas las circunstancias, ¿no? Sobre todo el escándalo Odebrecht, que también involucra al presidente Martinelli de Panamá, aunque no se pidió la extradición por ese caso. Y habría que recordar el caso de Martinelli, cuando se pretende que la detención y eventual procesamiento para extradición del presidente Toledo está tardando. Habrá que recordar que en el caso de Ricardo Martinelli, entre el momento en que se solicita la extradición y se produce la detención, han pasado cerca de 10 meses. En el caso del presidente Toledo, digamos, el proceso se inició recién en febrero, o sea, todavía va a tomar unos meses probablemente. Luego de que el Tribunal Electoral falló a favor de la absolución de Michel Temer tras ser acusado de presunta financiación ilegal en la campaña electoral del 2014, el presidente Temer del Brasil negó que haya tenido injerencia en la decisión de los magistrados. A través de un mensaje televisado, Temer aseguró que en el país hay plena independencia en las instituciones y cuestionó que estas acusaciones surjan mientras lleva a cabo una serie de reformas que buscan salir de la crisis económica. También reiteró que continuará con su política fiscal. No interfiero ni permito la injerencia indebida de un poder sobre otro. De ninguna manera, ninguna intromisión fue ni será consentida. En el momento exacto en que estamos dejando atrás la peor crisis económica de nuestra historia, aunque tuvimos claros indicadores de que las reformas lograrían una mayoría en el Congreso, mi gobierno fue acusado injustamente por razones artificiales e inventadas. El Partido de la Socialdemocracia Brasileña, aliado del presidente Michel Temer, aseguró que seguirá formando parte del gobierno para apoyar las reformas, así como la institucionalidad. Sin embargo, no descartó tomar posiciones diferentes si hay acusaciones contundentes contra el gobierno. No haremos ningún movimiento en la dirección de dejar el gobierno. Nuestra actitud será lo que ha sido hasta ahora, apoyando las reformas. Por lo demás, somos un partido independiente. Si hay cosas que van en contra de nuestra convivencia, quedarán expuestas y tomaremos posición.
Bueno, es un salvavidas, ¿no?, que le dan al gobierno sus aliados, ¿no? Porque sin la mayoría en el Congreso no iba a poder tampoco hacer las reformas que es, digamos, su bandera para mantenerse en el poder. Sí, pero es un salvavidas que también se ponen sobre sí mismos, ¿no? Sí. Porque los dos principales dirigentes del Partido de la Socialdemocracia Brasileña están en un caso acusado de corrupción. El último candidato presidencial, Aécio Neves. Su hermana está presa. Su hermana está presa y el 20 de junio un juzgado va a ver el pedido del fiscal del caso para detener a Neves. Y José Serra, que vimos en imágenes, el ex canciller y ex candidato presidencial del partido también, no está acusado de corrupción, pero sí de financiamiento ilegal de campaña electoral. Entonces, digamos, no están salvando a Temer, se están salvando mutuamente, ¿no? En el caso de Temer, lo que decía sectores de la prensa brasileña es que no es tanto que él interfiriera en el proceso de deliberación del Tribunal Supremo Electoral, sino que algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral eran personas cercanas a Temer, ¿no? Y que por eso, dicen ellos, por un lado, no se permite que se presente como evidencia los testimonios de los ejecutivos involucrados en el caso Petrobras, sobre todo los de Odebrecht, cosa que hubiera ayudado a condenar a Temer. Pero en segundo lugar, el presidente del tribunal, cuando explica las razones de su voto, que es el voto dirimente, pues es un empate de a 3, y él dirime en favor de la inocencia tanto de Dilma Rousseff como de Michel Temer. Su argumentación es esencialmente política. Él dice, yo invoco a los políticos a resolver por sí mismos los problemas del país, no pretendan que ese tribunal dé solución a la crisis política. Yo en principio estaría de acuerdo con ese como argumento general, pero no era el argumento que competía a un presidente de un tribunal, ¿no? Y además lo que dijo el relator, el juez relator, él dijo sobre la prueba, esta prueba que no fue aceptada, dijo, yo puedo participar en el velorio de una prueba viva, pero no voy a cargar el ataúd. Claro. No le podían pedir una cosa así, ¿no? Sí. Esta semana se evaluará el pedido de prisión contra el senador Aécio Neves, lo que comentaba Farid, luego que el empresario Joesley Batista reveló que el también ex candidato presidencial recibió unos $645.000 con el fin de financiar su defensa tras estar involucrado en la operación Lavallato. Además, el Supremo Tribunal Federal negó el pedido de excarcelación formulado por la defensa de Andrea Neves, hermana del líder socialdemócrata, quien se encuentra en la cárcel tras ser acusada de ser la intermediaria para este desembolso. Candidato a presidencia de la República. Pasamos a Estados Unidos día después de la esperada declaración de James Comey por el caso del escándalo de Rusia o Russiagate. El fiscal general Jeff Sessions fue al Senado de los Estados Unidos esta tarde para comparecer en una audiencia pública sobre el tema, calificando de mentira repugnante y detestable que se le vincule con funcionarios rusos en la participación de Rusia en la campaña. Que participé en cualquier colusión con el gobierno ruso para afectar a este país al que he servido con honor por más de 35 años, o para socavar la integridad de nuestro proceso democrático, es una horrorosa y detestable mentira. Déjeme decir esto claramente. Nunca he tenido conversaciones con rusos o funcionarios extranjeros acerca de ningún tipo de interferencia con ninguna campaña o elección en los Estados Unidos, y tampoco conozco esas conversaciones por parte de nadie conectado a la campaña de Donald Trump. Bueno, esta presentación del fiscal general Jeff Sessions era muy esperada, tan esperada como lo fue la presentación de James Comey, que tuvo una audiencia de rating impresionante y que se le comparó con el Super Bowl. Esa ha sido la respuesta de Sessions, que mayormente ha dicho, bueno, no me acuerdo, ¿no?, a las cosas, ¿no? Sí. Esa ha sido su frase, creo, más repetida, I don't recall. Sí, bueno, quedaba claro que Sessions era testigo de parte, digamos, por así decirlo. Porque una sesión digna de una república bananera, para decirlo con toda claridad, finalmente, después de 6 meses de gobierno aproximadamente, hay una reunión en pleno del gabinete
y el presidente les pide que se presenten y en lugar de presentarse, lo que ellos hacen es básicamente elogiar a Trump. Sí, y agradecerle, ¿no? Por Y estar agradecerle por la oportunidad y por el privilegio de servirlo a él y al país, y entre quienes básicamente endilgan elogios a Trump está Sessions. Entonces era previsible que su testimonio no iba a incriminar a su jefe. Incluso para comentar lo que estás diciendo de ayer, lo que se llama Reince Priebus, ¿no? Que es también un cargo importante, tiene en la Casa Blanca, habló de estar bendecido por estar con ese puesto, ¿no? Sí, a ver si Trump cree en bendiciones, porque dudo que tenga creencias religiosas, pero en todo caso, claro, Sessions fue enfático en lo que le convenía recordar, pero guardó silencio o dijo no recordar temas que eran cruciales. Por ejemplo, no soy abogado y no soy especialista en derecho americano, pero el presidente tenía la prerrogativa de invocar el privilegio ejecutivo para impedir el testimonio de Sessions sobre, por ejemplo, las conversaciones que tuvieron entre ellos. Y Trump decide no hacerlo. Sin embargo, Sessions de cualquier manera se exime de comentar cualquier conversación que haya tenido con Trump y no queda clara cuál es la base legal para eso, ¿no? Sencillamente ignora las preguntas. Y es lo que lo vamos a ver ahora, ¿no? A lo largo de la audiencia, Sessions esquivó varias preguntas sobre si había discutido del manejo del exdirector del FBI, James Comey, que el manejo que le dio Comey a la investigación de los nexos con Rusia antes de que el presidente lo despidiera. Tampoco respondió si Trump le expresó sus preocupaciones sobre su decisión de recusarse, de inhibirse en estas investigaciones. Señor presidente, no puedo comentar conversaciones con altos funcionarios dentro de la Casa Blanca. Eso sería una violación de las comunicaciones, una regla a la que tengo que adherirme. Es una política de larga data que el Departamento de Justicia no comente las conversaciones que el fiscal ha tenido con el presidente de los Estados Unidos por razones confidenciales que realmente se fundan en los poderes de la misma rama y la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, se le preguntó varias veces si había habido un tercer encuentro con funcionarios rusos o el embajador ruso, ¿no? Y recordaba en el Hotel Mayflower. No, él no recordaba si había llegado a tener un encuentro con el embajador ruso en el Hotel Mayflower. No dijo que sí se había enterado que estaba el embajador ahí, pero que no se acordaba si había hablado con él. Bueno, en todo caso negó haber tenido un tercer encuentro privado con el embajador ese era el término, claro. Y bueno, ahí la verdad que no había mucho que escarbar porque era un evento público donde había docenas de personas, no es que estuvieran ellos solos reunidos, ¿no? Pero en todo caso no desmintió virtualmente nada de lo que dijo Comey. No dijo, sí ratificó que se habían quedado a solas, ¿no? Eso Comey con el presidente Trump. Y no recuerda con precisión el pedido de Comey de que no lo volviera a hacer, dejarlos solos, quiero decir, ¿no? Pero en todo caso fue una sesión que no aportó mayores luces. Y más temprano, el subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, también se presentó ante el Senado sobre el mismo caso y declaró respecto a la competencia que tiene Robert Mueller en la investigación del Russiagate. Estoy seguro de que tendrá suficiente independencia y es teóricamente posible que el fiscal general pueda despedirlo. Pero él es la única persona que tiene esa autoridad y, de hecho, la cadena de mando para el abogado especial es solo directamente el fiscal general o, en este caso, el fiscal general en funciones. Por tanto, nadie más tendrá la autoridad en ello. Le aseguro que seguiremos fielmente esa regulación y el director Mueller tendrá el grado completo de independencia que necesita para llevar a cabo esta investigación apropiadamente. Al volver el encuentro entre el presidente Kuczynski y el rey de España. Además, periodistas venezolanos informan en el Buzz TV. El
presidente Pedro Pablo Kuczynski fue recibido hoy por el rey Felipe de España en el Palacio de la Zarzuela en el marco de la visita oficial que realiza España. Simultáneamente, la reina Leticia sostuvo un encuentro con la primera dama Nancy Lange. Más temprano, el jefe de Estado participó en un encuentro empresarial peruano-español. Visitó el Palacio de la Zarzuela, en donde fue recibido por el rey de España, Felipe VI. El presidente Pedro Pablo Kuczynski llegó a la Casa Real a las 6:30 de la mañana, hora peruana, para sostener una reunión privada con su majestad Felipe VI. En el encuentro participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, y el embajador de Perú en España, José Antonio García Belaunde. La reina Leticia también sostuvo el encuentro con la primera dama, Nancy Lange. Al término, el jefe de Estado participó en un encuentro empresarial Perú-España en Madrid. Durante su exposición, indicó ante los empresarios españoles que a pesar de no contar con mayoría en el Congreso, la relación de su gobierno con este poder del Estado es positiva. Mucha gente dice cómo es posible que el gobierno de PPK trabaje con un Congreso que no lo quiere tanto, ¿no? Pero eso es más bien cuestiones atmosféricas. El Congreso nos aprobó el gabinete, nos aprobó las medidas legislativas y yo creo que al final el Perú es gobernable, ¿no? El mandatario señaló que el Perú volverá a crecer a tasas del 5% al año con la expansión de grandes proyectos mineros, la ejecución del gasoducto sur, la línea 2 del metro y el plan de reconstrucción. Creo que la perspectiva es muy buena. Habrá pullas, habrá fuegos artificiales, habrá editoriales en los periódicos, habrá planas de prensa amarilla, pero el Perú va a regresar a un crecimiento del orden del 5%. Kuczynski Godard explicó que la reconstrucción con cambio que impulsa el gobierno significará una inversión de $6.500 millones en los próximos 2 años. El presidente de la República también se refirió al futuro de América Latina y se mostró optimista de que Ecuador pueda integrarse a la Alianza del Pacífico. Ahora que estuve con el nuevo presidente de Ecuador, es un tema muy importante que se podría abrir. Yo creo que hay buena disposición y de esa forma los 4 países podrían estar económicamente integrados. Durante su visita a España, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se reunió con los padres del líder opositor venezolano Leopoldo López, con quienes conversó sobre la situación en Venezuela. También el jefe de Estado reiteró su posición para encontrar una solución pacífica a la crisis. En la cita participaron el expresidente del gobierno español, José María Aznar, así como el canciller peruano Ricardo Luna. Esta reunión del presidente Kuczynski con los padres de Leopoldo López se suma a lo que ayer declaró tanto el presidente como el canciller con la idea de buscar una solución a la crisis y esta alternativa de una mediación. Bueno, esa alternativa solo puede funcionar si ambas partes la aceptan y ya queda claro que el gobierno venezolano no la va a aceptar, que ese era el punto pendiente para ver si podía prosperar. Creo que en principio como concepto era una buena idea, pero si no tenía posibilidad de ser aceptada por una de las partes, sencillamente porque la idea que esbozó el presidente y también el canciller implicaba poco menos que un arbitraje vinculante, luego entonces no tenía mayores probabilidades de funcionar. Y sí, con los tweets que de la canciller venezolana no da la impresión que haya esa actitud dialogante. Venezuela repudia y protesta infames declaraciones del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que promueve la intervención de Venezuela por el mundo. ¿Hay otro más? ¿Tenemos? Es bochornoso que un mandatario latinoamericano acuda a sus amos coloniales para intervenir una nación soberana. Y el tercero, sobre la conciencia de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, pesarán los muertos y el sufrimiento del pueblo venezolano causados
por la violencia opositora. Ambos coloniales, pero estaba hablando, bueno, ya no somos colonia, ¿no? Pero estaba hablando del primer ministro de Canadá, ¿no? Y acá Pedro Pablo Kuczynski saque sus fúnebres manos de Venezuela, patria de grandes libertadores y libertadoras de nuestra América no podrán con Venezuela. Bueno, difícil entonces, ¿no? Yo honestamente creo que lo que dio pie a todo esto es la mención a mares de sangre si esto no se resolvía pronto. Fue un desliz desafortunado, claro, no justifica, digamos, esta hemorragia de vituperios, pero si estás intentando lanzar una iniciativa de mediación, no era el lenguaje más propicio. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidió un antejuicio contra 8 magistrados supremos luego que el Tribunal Supremo de Justicia desestimó el recurso que presentó contra la convocatoria a una asamblea constituyente. La propuesta del Ejecutivo de instalar una Asamblea Nacional Constituyente saca a relucir las fisuras dentro del oficialismo. Hoy la fiscal general Luisa Ortega acudió al Tribunal Supremo para solicitar un antejuicio de mérito contra 8 magistrados de la Sala Constitucional del TSJ. Ortega Díaz alertó que los jueces estarían incurriendo en el delito de conspiración que fomenta la ruptura del orden constitucional y el desmantelamiento del Estado. No puede ser que el Tribunal Supremo de Justicia, hoy no me gusta la Asamblea, yo la elimino. Mañana no me gusta el Ministerio Público y lo elimino. Mañana no me gusta otro organismo y también lo elimino. ¿Necesitamos seguridad? Por su parte, Tarek William Saab, el defensor del pueblo, acudió al Poder Judicial para introducir un recurso de interpretación sobre la participación de la Defensoría en casos de derechos humanos. Se han generado distintas interpretaciones de algunos operadores del sistema de justicia. Es decir, yo puedo citar algunos: Ministerio Público, tribunales de la República, órganos de administración penal, los y las auxiliares y funcionarios y funcionarias del sistema de justicia, del sistema penitenciario, etcétera, que en base a una interpretación muchas veces libre pudiesen, yo diría de manera inconsciente, yo no voy a decir que esto es profeso, pudieran limitar, ¿verdad?, la actuación nada más y nada menos de la Institución Nacional de Derechos Humanos que tiene Venezuela. Para este miércoles, la oposición representada en la Mesa de la Unidad Democrática convocó a un nuevo plantón nacional. El jueves se tiene programada una campaña informativa para los ciudadanos sobre cómo adherirse al recurso interpuesto por la fiscal Ortega contra magistrados del TSJ. Y por la noche, el llamado es a que los venezolanos participen de un cacerolazo contra la constituyente. O sea, la fiscal Luisa Ortega está dando una batalla en lo jurídico, ¿no? Pero probablemente la parte jurídica no avance demasiado, porque ya sabemos cómo funcionan los poderes del Estado en Venezuela, ella ha sido una excepción, pero sí deja una marca política. Sí, sí, sobre todo porque, digamos, el cuestionamiento que hace no solo al proceso de selección de los magistrados, sino a la identidad. Cuando menos uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tiene cargos, fue condenado por cargos penales, si mal no recuerdo, homicidio incluso, ¿no? O sea, no cualquier cargo penal, uno, o sea, sí. no tenían la idoneidad para el cargo. 2, cuando menos uno de ellos fue congresista del oficialismo, no tenía la independencia necesaria para el cargo. Pero además no es solo la identidad de quienes fueron nombrados, sino cómo fueron seleccionados. Según la Constitución, digamos, se requiere mayoría calificada para nombrar los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, se les eligió por mayoría simple, por lo menos los 13 últimos. Y segundo, esos 13 que salían del tribunal y que fueron reemplazados, salían recién en el 2016, cuando ya hubiera asumido funciones la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora. Pero como no querían que fuera una asamblea de mayoría opositora la que eligiera a los nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, se retiró del cargo antes de tiempo a 13 magistrados y se eligió en el periodo que medió entre la votación popular y la entrada en vigor del nuevo Parlamento, para que un Parlamento que ya estaba de salida, sin mayoría calificada, eligiera esos nuevos miembros. Entonces, es más o menos obvio que estas no eran las personas adecuadas. El tema es que como todo desde 2004, cuando menos,
En lo que al Tribunal Supremo de Justicia se refiere, lo controla el Ejecutivo. No llamó mucho la atención que se hicieran las cosas de la manera en que se venían haciendo desde hacía ya un buen tiempo. Tenemos información que llega del diario El Nacional de Caracas sobre cómo fue homenajeado el equipo sub-20 de la Selección Nacional de Fútbol. Hubo un homenaje porque quedaron segundos. Bueno, se escucha claramente, ¿no? Dentro de este homenaje de una alegría que llegó a Venezuela gracias a estos chicos jóvenes jugadores de la sub-20. En este homenaje se escuchan esas arengas. Un grupo de jóvenes periodistas venezolanos sube todas las mañanas a los autobuses de Caracas para informar en 3 minutos y sin control oficial lo último de la crisis que vive Venezuela en más de 2 meses de protestas. Una manera alternativa de transmitir las noticias en Venezuela. El 85% de los venezolanos quiere elecciones generales. En 3 minutos, el Bus TV informa sobre seguridad, salud, deportes, espectáculos y, por supuesto, economía y política. Infaltables en un país con severa escasez y altísima inflación, envuelto desde el 1 de abril en una ola de protestas que deja casi 70 muertos. Según sus creadores, un grupo de jóvenes periodistas hablan sobre lo que no sale en los medios tradicionales. Damos noticias vinculadas a una realidad que los ciudadanos notan en su entorno, pero que no ven reflejadas en los otros medios. Ha sido una época para los periodistas en la que nos hemos tenido que reinventar para que la información llegue a la mayor cantidad de personas. El presidente Nicolás Maduro acusa a un sector de la prensa de una campaña de desprestigio en su contra. Pero la ONG Espacio Público y el Sindicato Nacional de Periodistas denuncian que el gobierno censura los medios que les son incómodos. Y el gobierno más bien me parece que en el pulso de la hegemonía comunicacional ha ganado. Es decir, es el que tiene más medios, es el que tiene más capacidad de expandir su mensaje. Mientras, estos periodistas dedican sus mañanas a subir y bajar de los autobuses, tomando cada día distintas rutas. Y aseguran que van a seguir informando. Una mujer identificada como Rita Morales y su pareja fueron detenidos este jueves por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional cuando iban a abordar un avión en el aeropuerto de Maracaibo. La falta fue fotografiar o delito sin permiso a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente Maduro, en una fiesta de primera comunión de uno de los integrantes de la familia Morón. Pasamos a Colombia. La huelga nacional de maestros ha cumplido 33 días sin visos de solución. El gremio magisterial que ha ocupado las principales calles de Bogotá y de otras ciudades exige al presidente Juan Manuel Santos mayor presupuesto para el sector, así como el cumplimiento de las bonificaciones ofrecidas. La medida de fuerza ha afectado a más de 8 millones de escolares. Se espera que el Ministerio de Trabajo actúe como mediador para instalar una mesa de diálogo entre las partes. Sin embargo, Santos ya ha dicho que el gobierno no tiene recursos para ofrecer más a los profesores. Una pausa y al volver, heridos y un detenido tras tiroteo en Múnich, Alemania. Además, cientos de intoxicados en un campamento de desplazados en Irak. Una fuerte discusión seguida de una pelea entre 2 hombres al interior de un vagón en una estación de trenes en Múnich dejó 4 personas heridas, entre ellas 2 transeúntes, el atacante y una policía, que están en estado crítico. Según fuentes de la policía, los hombres comenzaron a discutir, por lo que una pareja de policías llegó al lugar cuando se creía que la situación había sido controlada. Uno de los hombres, de origen alemán, de unos 37 años, le arrebató al agente su arma y abrió fuego. El atacante, que intentó huir, fue detenido. Este incidente activó nuevamente las alarmas de un posible atentado terrorista, situación que fue descartada por las autoridades. Y volvemos a noticias sobre Panamá. China y Panamá sellaron hoy el establecimiento de relaciones diplomáticas en una ceremonia realizada en Pekín, luego de que el lunes Panamá rompió sus lazos con Taiwán, adhiriéndose a la política de una sola China.
La presencia de China como el segundo usuario más importante del Canal de Panamá llevó al gobierno del presidente Juan Carlos Varela a romper las relaciones bilaterales con Taiwán, a sostener que el acercamiento con el gigante asiático será beneficioso para ambas naciones. Me siento confiado en que se ha llegado el momento adecuado para que esta relación se consolide. Panamá y China somos países en vías de desarrollo y compartimos visiones sobre la importancia de la globalización. Taiwán ha sido un gran amigo de Panamá y estamos muy agradecidos por su amistad y cooperación para el desarrollo de nuestro país. En 2016, Beijing transportó 38 millones de carga a través del canal interoceánico, lo que representa un 18.9% del total. Además, es el principal proveedor de mercancías en la zona de libre comercio de Colón, la segunda ciudad del país. Tras la celebración de los lazos diplomáticos, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, destacó que su nuevo socio reconoce la política de una sola China y que ello fortalecerá los intercambios comerciales. Tanto China como Panamá estamos de acuerdo en que el principio de una sola China es la premisa fundamental y la base política sobre la cual los dos países pueden establecer relaciones diplomáticas y desarrollar relaciones bilaterales. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, calificó dicha suscripción como un acto desleal por parte de Panamá, aunque aseguró que esta situación no afectará el rol internacional de la isla. Aunque hemos perdido un aliado, nuestra actitud diplomática no va a cambiar. La realidad de la República de China no va a cambiar. El valor de Taiwán y el estatus en la comunidad internacional no va a cambiar. Para Taiwán, Panamá representaba el tercer socio más importante debido a su Producto Bruto Interno. Ahora solo cuenta con relaciones diplomáticas con 20 países, la mayoría de ellos ubicados en América Central. Bueno, era algo que se veía venir, más bien me ha sorprendido cuánto se ha tardado Panamá en tomar esa decisión. Costa Rica ya lo había hecho, ¿no? Hace casi 10 años. Sí, digamos, ¿por qué? Porque China, hubo una guerra civil que en 1948 llevó a la creación de la República Popular China. El hasta entonces gobierno de China, encabezado por el partido Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, básicamente abandona la China continental y se va a esta isla. Y se va a esta isla que pertenecía a China, Taipei o Taiwán, e intenta crear un Estado independiente. Con la idea de volver y tomar el poder nuevamente en algún momento. Sí, obviamente eso nunca ocurrió y la República Popular China considera a Taiwán una provincia suya, una provincia rebelde. No un Estado independiente. Por eso, dicho sea de paso, el APEC, del cual forma parte Perú, hablan de economía, se habla de economías, ¿no? De países o estados, porque China, si bien negocia, tiene relaciones comerciales con Taiwán, no la reconoce como Estado y no tiene relaciones diplomáticas, aunque sí económicas, con países que tengan relaciones diplomáticas con Taiwán. Solo quedaban 21 países, si no me equivoco, en el mundo que mantenían relaciones diplomáticas con Taiwán, 10 o 11 de los cuales eran de América Central y el Caribe. El único de Sudamérica es Paraguay y claro, el tema es que hay mucho en juego económicamente ahora que China es la segunda economía del mundo y una economía abierta al resto del mundo. Hay mucho en juego una posible relación con China. Por ejemplo, en el caso de Panamá, China representa casi el 20% del tráfico en el Canal de Panamá. China está construyendo un puerto en territorio panameño. Taiwán también daba incentivos económicos a los países que le otorgaban reconocimiento, pero esos incentivos palidecen en comparación de lo que puede ofrecer China. ¿Cómo palidece el tamaño de Taiwán frente al de China? Es impresionante. Ahora, lo que sorprende es que en América Central, entre los países que tienen todavía relaciones con Taiwán, está Nicaragua, después de tantos años del sandinismo en el poder. Digamos que Daniel Ortega tiene prácticas autoritarias, pero es muy pragmático en el manejo de la economía. Tiene relaciones relativamente buenas con organizaciones empresariales y fomenta la inversión privada. Tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos que el sandinismo no modificó y heredó la relación con Taiwán, porque en sentido práctico, si bien eso implica que no puede tener relaciones diplomáticas con China, no solo tiene comercio con China, sino que está concediendo una empresa encabezada por un consorcio chino
la posible construcción de un nuevo canal interoceánico, pero esta vez en territorio nicaragüense. Vamos a otro tema. Más de 750 personas sufrieron una intoxicación alimentaria en un campo desplazado cerca de Mosul, según confirmaron responsables iraquíes y de la ONU. Una extraña intoxicación en un campo de desplazados en Irak ha afectado a cerca de 800 personas. Aunque inicialmente se reportaron 2 muertos, una mujer y un niño, el Ministerio de Salud y ACNUR descartaron estos decesos asegurando que se trató de un error. La gente estaba pateando el suelo con los pies y gritando por el dolor, un dolor muy fuerte en el estómago. Nos dijeron que habíamos sido envenenados por la comida. Nos llevaron a la clínica por la noche y nos trataron. Nos pusieron unas gotas y nos fue mejor. Algunas personas estuvieron en estado crítico hasta la mañana. Según las autoridades iraquíes, la intoxicación se dio al atardecer de lunes, tras el ayuno del Ramadán, luego de que los mosulíes desplazados comieron arroz, pollo, yogur y sopa. Muchos de ellos empezaron a vomitar y se desmayaron. De acuerdo con medios europeos, la comida en mal estado fue distribuida por una ONG catarí, aunque esta información no ha sido confirmada por otras agencias. Mientras tanto, las fuerzas iraquíes, respaldadas por Estados Unidos, evacuaron a civiles del distrito de Sanjili en medio de enfrentamientos para expulsar a los terroristas del Estado Islámico de la ciudad vieja de Mosul. Con la liberación de este barrio, el dominio de Daesh se reduce a 2 distritos a lo largo de las orillas occidentales del río Tigris. Muy cerca de esta zona está la mezquita de Al-Nuri, en donde el líder terrorista Abu Bakr al-Baghdadi declaró el califato del Estado Islámico en junio de 2014. Y al volver, un socavón pudo causar una tragedia en China, además. Cristiano Ronaldo denunciado en Madrid por defraudación tributaria. Imágenes grabadas en la China muestran el momento en que ocurre la expansión de un socavón que provocó el hundimiento de una furgoneta y árboles a su alrededor. La carretera perjudicada se encuentra en la provincia de Jiangsu, donde antes ya han ocurrido similares casos. El hundimiento que vemos no dejó víctimas ni heridos. El ex basquetbolista de la NBA, Dennis Rodman, está convencido que puede ayudar a abrir la puerta del diálogo entre Pyongyang y Washington. Además, las autoridades norcoreanas liberaron al estudiante estadounidense encarcelado por quedarse con un cartel político de un hotel. La vieja estrella de la NBA, Dennis Rodman, llegó a Pyongyang este martes para intentar abrir una puerta al diálogo en Corea del Norte, aunque aseguró que lo hace como un ciudadano independiente. Rodman ya se ha reunido antes con el líder norcoreano Kim Jong-un, a quien considera un amigo. Las imágenes enviadas por la agencia oficial de noticias KCNA lo mostró junto al viceministro de Deportes Song Kwang-ho, luego de su llegada al aeropuerto internacional de Pyongyang. Esta visita se da en medio de las tensiones por las constantes pruebas balísticas de Corea del Norte y sus intenciones de desarrollar un misil intercontinental con capacidades nucleares, pero también coincide con la liberación de un joven universitario que estuvo retenido en Corea del Norte durante 17 meses. Los padres del estudiante de 22 años señalan que está en coma luego de tomar una píldora para dormir, poco después del juicio en marzo. Washington ha agradecido a Pyongyang por esta liberación, aunque eso no cambia su postura sobre las pruebas norcoreanas, ya que el subsecretario de Estado Thomas Shannon señaló que el programa de misiles nucleares e intercontinentales no son solo una amenaza para los Estados Unidos, sino también de alcance global. La Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra el futbolista Real Madrid Cristiano Ronaldo por defraudar más de 14 millones de euros al fisco. Los delitos que se le imputan al portugués podrían acarrearle una pena de 2 a 6 años, aunque esta no sería efectiva. La Fiscalía ha denunciado a Cristiano Ronaldo por defraudar a Hacienda unos 14.700.000 euros, un dinero que se correspondería con los derechos de imagen generados en España.
En 2009 el Real Madrid anunció el fichaje por el delantero portugués. Habría cometido hasta 4 delitos tributarios entre 2011 y 2014. Para ocultar el dinero creó en 2010 una estructura societaria, algo que supone un incumplimiento voluntario y consciente de sus obligaciones fiscales en España. Este delito se castiga con una pena de 1 a 5 años de prisión. La Fiscalía cita también en su denuncia la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra el jugador argentino del Barcelona, Leo Messi. Y antes de terminar, en Qatar, bueno, no falta plata, dinero, pero sí están faltando comida, leche. Y esta es la noticia que llega desde Oriente Medio. Van a importar 4.000 vacas, una solución de Qatar contra la escasez de leche. Una empresa catarí ha finalizado la compra de 4.000 vacas. Estas vacas van a ser llevadas en avión a Qatar, que está cercado por sus vecinos. Bueno, su único vecino terrestre es Arabia Saudita. Arabia Saudita, sí. Bueno, siendo Qatar van a tener que importar el agua y el pasto para alimentarlas también, ¿no? O sea, pero bueno, casi no veamos cómo hacen para producir leche en Qatar, sí. Digamos, en un desierto a 40 grados a la sombra. Mientras no sea pura vida. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí el programa. Gracias, Farid. Hasta mañana.